6 realmente es una de las porciones bíblicas más conocidas. Esa imagen donde se le ve a Daniel joven es lo que nosotros estudiábamos cuando yo era un niño, ¿verdad? Imagínense usted hace 30 años atrás más o menos. Es una de las porciones más conocidas, incluso los niños ya reciben esta enseñanza en la escuela dominical. Antes de analizar este capítulo, tenemos que aclarar o hablar un poco de la identidad de Darío de Media. Como les dije la última vez, vamos a hablar un poquitito de su identidad porque hay bastantes posturas y la crítica ataca bastante porque dice que Darío de Media nunca existió, pero nosotros vamos a mirar lo que las principales posturas, ¿sí? ¿Quién en realidad fue Darío el Medo? En primer lugar, hay algunos que enseñan que Darío de Media en realidad es el título de Ciro de Persia, ¿verdad? Y no sé si ustedes escucharon los audios de la Biblia, dice, se van a dar cuenta que ellos toman esta postura diciendo que realmente Ciro de Persia es el Darío de Media, es más bien un título, como él era el soberano sobre Media y Persia, entonces era el Darío de Media y Ciro de Persia. Realmente para mí no es lo correcto porque la Biblia hace una diferencia muy grande ahí en Daniel 6:28. Los que sostienen esta postura enseñan que Daniel 6:28 no tiene que decir y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, sino tiene que decir y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, que es Ciro de Persia. La verdad, no veo base bíblica respecto a los que creen esto, pero no me parece correcto. Otros identifican a Darío como Gubaru, que fue el gobernador que Ciro puso sobre lo que era anteriormente el reino de Babilonia o el imperio de Babilonia. Eh, Tampoco tiene mucha base, aunque hay muchos escritores, muchos eruditos bastante respetados que dicen esto. Por ejemplo, el doctor Carballosa, ¿verdad? Y también le escuché decir lo mismo a Lehmann Strauss, entre otros, ¿verdad? En tercer lugar, hay otro grupo que señala a Darío como Cambises, hijo de Ciro el Grande. Tampoco va con el relato bíblico, ya que nos dice que este hombre, Darío, tenía 62 años y Ciro no tenía esa cantidad de años, por lo tanto iba a ser difícil que su hijo tenga esa cantidad de años. En cuarto lugar, y lo que me parece más acertado es aquellos que enseñan que Ciaxares II es Darío de Media. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos nosotros en el estudio de Daniel 4 sobre la reina madre, la reina Amitis, ¿verdad? Probablemente la viuda de Nabucodonosor, que era princesa de Media e hija de Ciaxares I. Bueno, Ciaxares I tuvo un hijo que se llamaba Astiages y luego este Astiages tiene un hijo que se llama Ciaxares, que probablemente es el que la Biblia llama Darío de Media, un título que tomó cuando fue rey. Y en esos primeros años corregían con Ciro el Persa, ¿se entiende? 2 años más o menos después de la toma de Babilonia, este Darío de Media muere y queda todo el reinado solo para Ciro, ya que Ciro se casó con la hija de este Ciaxares II de Media. Por lo tanto, como Ciaxares no tenía hijo varón, entonces quedó Ciro como rey de Medo Persia. Probablemente eso es lo más acertado. Pero si ustedes no les quedó bien claro, les voy a pasar un link ahora en el bosquejo para que ustedes puedan leerlo más detalladamente. A mí me parece esta la más acertada. Respeto si ustedes creen más en la otra postura, pero leyendo un poco de Darío de Media me parece más acertado por todos los datos que da el autor. Muy bien, fíjense ustedes lo que dice este señor Steven Anderson. Ciro compartía poder con un rey de Media. Perdón.
hasta aproximadamente 2 años después de la caída de Babilonia. Este rey medo es llamado Siajares o Siaxares II por el historiador griego Genofonte, pero es conocido por su nombre de trono Darío en el libro de Daniel. Ciro no hizo una conquista hostil de Media, no destronó al último rey medo y no se convirtió en el más alto regente del imperio medo-persa, sino hasta después de la caída de Babilonia. Ciro era el corregente de Darío, el rey hereditario del reino de Persa, el príncipe heredero de Media y el comandante del ejército medo-persa. Aún así era Darío quien fue oficialmente reconocido como el máximo poder del reino. Darío murió de muerte natural dentro de los 2 años posteriores a la caída de Babilonia. Y como él no tenía un heredero masculino y Ciro se había casado con su hija, Ciro heredó la posición luego de su muerte y se unió los reinos de Media y de Persia en un solo trono. Entonces, para mí es lo más acertado en cuanto a Darío el Medo, creer que probablemente era Ciaxares de Media, ¿verdad? Entonces, Darío el Medo era el rey y Ciro era su corregente, ¿verdad? Pero a Ciro le gustaba más la conquista, entonces estaba de aquí para allá conquistando otros imperios enemigos y se quedó Darío a cargo del reino de Babilonia. Aclarado este punto de identificación de Darío, debemos saber que los acontecimientos relatados en Daniel 6 probablemente tuvieron lugar un año después de lo registrado en el capítulo anterior, o sea, un año después de la caída de Belsasar. Muy bien, ahora vamos a empezar con el versículo 1 de Daniel 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense ustedes, una vez más vemos a este anciano profeta que está prosperando en la parte administrativa de ya este nuevo reino que es el de Medo-Persia. Ya vimos que él era primer ministro durante el reinado de Nabucodonosor y ahora Darío, viendo su trabajo, su excelencia, su honradez, ¿verdad? Piensa en ponerlo nuevamente como primer ministro sobre todo el reino. Solamente él y Ciro estarían por encima de Daniel y el resto estaría subordinado a este gran hombre de Dios. Vemos cómo se organiza este segundo imperio según el sueño de Nabucodonosor, el pecho y los brazos de plata, como ustedes estaban diciendo, el imperio medo-persa. Ya el reino de lo que fuera el imperio neobabilónico se dividió en satrapías o gobernaciones, diríamos hoy. Y sobre estos había 3 gobernadores o presidentes o superintendentes que realmente lo que hacían es fiscalizar el trabajo de los sátrapas para que el rey no se viese perjudicado. Claro, porque había gente como hoy día que lo que querían es realmente beneficiarse, por decirlo así, o eh, ganar o en forma indebida por medio de la corrupción. Eso es lo que más había en aquel entonces, igual que hoy, ¿verdad? No hay mucho cambio en cuanto a eso. Y Daniel destacaba porque tenía un espíritu superior, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 3. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjense ustedes que extraordinario lo que dice la palabra acerca de Daniel. No había en él falla alguna, ninguna ocasión ni falta, dice ahí la palabra, porque era fiel y no se halló en él ningún vicio ni falta. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
Lo único que podían acusarle era de ser fiel a Dios. Impecable el testimonio de este profeta. El profeta Daniel era un hombre íntegro, era irreprensible, como dice la escritura allá en 1 Timoteo 3:1. No había en él nada que reprochar, tanto en su actividad en el gobierno como en su vida personal. Nos recuerda al último juez de Israel, Samuel, que tenía un currículum vitae realmente muy parecido al de Daniel. Si ustedes se fijan en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 5, que me gustaría leerles, se van a dar cuenta que este Samuel era un hombre íntegro también, que puso a consideración de todo el pueblo todos sus años de ministerio, si ha robado a alguien. Y vamos a ver qué le contesta al pueblo. Discurso de Samuel al pueblo, dice el título ahí del primer libro de Samuel 12. Versículo 1 dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Imagínense, ustedes se paró delante del pueblo y les dice, bueno, ustedes me conocen, yo estuve todo el tiempo ministrando. Ahora quiero que ustedes me digan si yo de alguno he tomado cohecho o soborno, o si de alguno he robado a su buey o cualquier tipo de deshonestidad. Y el pueblo dijo, no, nunca has hecho esto, nunca nos has calumniado, nunca nos agraviaste, ni nunca tomaste de nosotros nada indebido. Entonces Samuel les dice, bueno, acá el Señor y el rey que es ungido son testigos. Y ellos dijeron, sí, así es, no hemos hallado nada en contra tuya. Qué impecable, ¿verdad? Espectacular. ¿Qué tal si todos los cristianos tuviésemos el testimonio de Daniel o de Samuel, ¿verdad? Yo creo que habría muchos más cristianos en el mundo si es que fuéramos tan irreprensibles como estos hombres. El hecho que Darío haya pensado en poner a Daniel como primer ministro despertó la envidia y el desprecio de los demás gobernadores y sátrapas, lo que hace que estos se unan en su contra buscando la caída, destrucción y la muerte de Daniel. Idearon un plan diabólico teniendo en cuenta la fidelidad al Señor por parte de Daniel. Eso iba a ser la causa por el cual ellos iban a abogar para que puedan mandar al foso de los leones a Daniel la fidelidad a Dios. No había otra forma de que ellos puedan hacer algo contra Daniel. Muy bien, versículo 6 de Daniel 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Fíjense ustedes lo mentirosos que son estos hombres. Nos hacen recordar a nuestros políticos de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no eran todos los que estaban ahí reunidos de acuerdo. Evidentemente, si a Daniel le decían, él iba a decir que no estaba de acuerdo. Él no estaba de acuerdo en que se adore
o se pida solamente al rey. ¿Por qué? Porque él creía en el Dios verdadero y sabía que solamente a él habría que orar. Entonces, ya empezaron con una artimaña, mintieron al rey y este realmente accedió por medio de la lisonja, ¿verdad? Que le hicieron, acudieron o recurrieron a su vanidad, ¿verdad? Él también le gustó la idea de ser Dios, entre comillas, aquí por un mes, porque por 30 días nadie podía orar ni pedir a ningún Dios ni a otro hombre, sino solamente a Darío. Solicitan del rey que un edicto sobre que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Vemos también en estos versos la inferioridad del reino de los medo-persas respecto al imperio neobabilónico. Imagínense usted esta escena, ¿verdad? De lo que habla la palabra de Dios. En época de Nabucodonosor, él no iba a tener problemas. Si él quería salvarle a Daniel, iba a decir, no, Daniel no va al foso de los leones y punto. Sin embargo, Darío no. Ellos tenían una ley que hasta el mismo rey tenía que someterse. Sin embargo, Nabucodonosor era plenipotenciario. Él podía hacer lo que él quería, lo que le venía en gana, lo que le daba la regalada gana, como dicen hoy muchos. Y tenía también patria potestad sobre cada uno de los súbditos del reino. Eso quiere decir que él podía quitar la vida a quien él quería. No había encima de él ninguna organización al cual tenía que dar cuenta. No había organización de las Naciones Unidas ni nada de eso. Nabucodonosor hacía y deshacía. Sin embargo, aquí vemos que el imperio medo-persa ya no es igual. Ellos estaban regidos por leyes que si un edicto real era desobedecido, ni el mismo rey podía librar al que desobedeció. Al contrario, los medo-persas tenían sus leyes que ningún edicto firmado por el rey podría ser revocado. Esto se repite en los versículos 8, 12 y 15. ¿Por qué tenían esta ley? Porque ellos creían que el rey no podía fallar. ¿A qué les huele? ¿A qué les recuerda eso? Al dogma de la Iglesia Católica Romana de la infalibilidad papal. ¿Verdad? Que el Papa, si está ahí haciendo un dogma, él no puede equivocarse. ¿Y cuántas veces ellos están canonizando muchos santos, entre comillas, y luego vuelven a descanonizar, etcétera, etcétera? Pero ellos supuestamente son infalibles por el dogma de la Iglesia de Roma. No es así, todos los hombres nos equivocamos. Versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Fíjense ustedes que Darío redondito cae en la trampa de estos gobernadores y sátrapas. Les gustó la idea de ser Dios por un mes, entre comillas, ¿verdad? Accede y firma el edicto y lo promulga. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer, como lo solía hacer antes. Fíjense ustedes que a Daniel no le importó el edicto, ¿verdad? Una vez más, notamos la fidelidad de este anciano profeta. A Daniel no le importó desobedecer el edicto del rey porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como decían los apóstoles luego de predicar el evangelio, que se les llevaba a la cárcel, se les llevaba al calabozo y luego como condición para que ellos le liberen, decían ustedes no vayan y prediquen más el evangelio de Cristo. Y ellos decían eso, juzguen ustedes mismos. Es necesario, decía Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. No es que Daniel se mostró rebelde a la disposición de Darío, sino que hizo exactamente como lo solía hacer antes. Fíjense ustedes, 3 cosas. En primer lugar, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Por qué hacían esto los judíos? Porque en las palabras de dedicación del templo del rey Salomón estaba escrito esto. Primer libro de Reyes 8:48 dice el rey Salomón cuando él estaba dando unas palabras de dedicación para el templo acerca de esto
en el primer libro de Reyes 8:48 menciona al rey lo siguiente: y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Versículo 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Ya Salomón en las palabras de dedicación al templo estaba diciendo, cuando se vayan cautivos, ¿qué tienen que hacer? Mirar hacia Jerusalén y orar al Señor, pedir perdón, arrepentirse de sus pecados y Él les va a liberar. Eso es lo que dijo Salomón en las palabras de dedicación del templo, ahí en primer libro de Reyes, capítulo 8. Pasaje paralelo también el de Crónicas, segundo libro de Crónicas 6:36 al 39. En segundo lugar, dice, se arrodillaba 3 veces al día. Esta actitud nos recuerda al salmista. Salmo 55:17 dice, de mañana a mediodía y de tarde oraré al Señor y tú me oirás. Dice, tarde, mañana y mediodía, dice ahí realmente. Y por último, oraba y daba gracias delante de su Dios. No hizo nada extraño, siempre hacía lo mismo y siempre abría sus ventanas, ¿verdad? A él no le importó el hecho de que podían verlo. Imagínense ustedes cómo nosotros hoy íbamos a, por decirlo así, suavizar, íbamos a decir, bueno, por un mes le voy a cerrar nomás mi ventana para que nadie me vea, así voy a tener todavía posibilidad de seguir predicando el evangelio y vamos a tratar de buscar excusas para no demostrar que estamos orando realmente. Aunque realmente algunos seguramente si hay un edicto en contra de la oración no les va a afectar porque casi no se ora, ¿verdad? Muy poca oración hay de parte del pueblo del Señor. Muy bien, vamos a pasar al siguiente versículo, ¿verdad? Entonces se juntaron, versículo 11, aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fíjense ustedes, seguía haciendo lo mismo. Y como pensaban sus enemigos, ahí le vieron hacer orar y seguramente si era hoy iban a sacar su celular, iban a grabarle para llevar como evidencia. En ese momento no había, pero la palabra de las personas valía mucho más de lo que vale hoy. Versículo 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Fíjense ustedes cómo le acusan a Daniel, no dice uno de los gobernadores, sino ese cautivo, ¿verdad? Como despreciándole, como haciéndole menos. No decían, es el gobernador, ese primer ministro al que vos estabas pensando promover. No, hijo de los cautivos de Judá, no te respeta, oh rey, ni acata el edicto. ¿Cómo van sumando cosas, verdad? No era cierto ni lo uno ni lo otro. Simplemente él era fiel al Señor, lo cual está implicado en los 10 mandamientos. Obedecer a Dios antes que a los hombres, como dicen los apóstoles. Los enemigos de Daniel lo estaban vigilando sigilosamente. Ni bien se percatan que el profeta sigue orando al Señor 3 veces al día, como lo hacía siempre, fueron a acusarlo frente al rey Darío. Este, al ser informado sobre la desobediencia de Daniel, se da cuenta del engaño del cual fue víctima. En realidad, el motivo por el cual se promulgó el edicto no fue motivado por la lealtad de los súbditos, sino que el propósito del mismo era deshacerse de Daniel, que Daniel fuese devorado por los leones para que ellos puedan beneficiarse de su muerte. Versículo 14, cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Fíjense ustedes, Darío hace un esfuerzo, está angustiado, trata de encontrar la manera de ayudar a su amigo Daniel
fiel al Señor, pero no hubo caso, como vamos a ver más adelante. Trata de enmendar su error, resuelve tratar de librar a Daniel de la pena de muerte, pero a pesar de todo su empeño, no pudo liberarlo. Daniel finalmente va a ser arrojado al foso de los leones. Pero aquellos hombres, versículo 15, rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Fíjense usted todo lo que pasó el rey. Cuando Darío se da cuenta realmente la intención de los enemigos del Daniel, y él trata de liberarle de alguna manera, tratando de buscar, por decirlo así, eh, alguna forma de poder evitar el foso de los leones. Los enemigos presionan al rey para que éste mande a que se lance a Daniel al foso de los leones, lo que realmente ocurre después. Daniel es colocado en el foso, el cual es tapado con una piedra y sellado por el rey y los príncipes para que no se altere el acuerdo sobre el profeta. El rey Darío fue al palacio, pero esa noche no pudo cenar ni disfrutar de los programas musicales y también padeció de insomnio. No quería saber nada el rey Darío, estaba triste. Sabía que el anciano profeta estaba siendo juzgado injustamente. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, a voces llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Qué interesante, ¿verdad? Esa última frase. Ni bien se pudieron ver algunos rayos del sol en la mañana, el rey ya fue hasta el foso de los leones y con voz triste, angustiada, con cierta esperanza, ¿verdad? Que como dice el refrán, es lo último que se pierde, de que su amigo de confianza haya sobrevivido, lo llama Daniel, ¿verdad? Es notable cómo el rey Darío, a pesar de ser un pagano, reconoce al Dios de Daniel como el Dios viviente, probablemente por el testimonio intachable del anciano profeta. Y acá quiero que nos pongamos a pensar qué clase de testimonio estamos dando de nuestro Señor. Dejamos esta misma reflexión como Daniel, o dejamos mucho que desear con nuestro testimonio ante las personas que no creen al Salvador. Eso es muy importante, ¿verdad? Identificarse con Cristo significa vivir coherentemente como dice la palabra. Daniel relata cómo fue librado de los leones. Un ángel cerró la boca de los felinos, o tal vez fue Cristo mismo, es decir, que se presentó en el foso de los leones como el ángel de Jehová. La Biblia no dice mucho, pero dice que el Señor envió a su ángel. Además reconoce que él es inocente ante el Señor primeramente y ante el mismo Darío. El rey se alegra de todo lo acontecido y manda sacar a Daniel del foso. Bueno, Daniel es librado de los leones y los críticos siempre dicen algo que va en contra de la escritura. Dicen que probablemente en esos días los leones no estaban con tanta hambre, etcétera. Por eso no querían comer al profeta. Pero vamos a ver que eso no es cierto, ¿verdad? Esta experiencia
nos recuerda lo ocurrido con los tres amigos de Daniel en el horno de fuego, Daniel capítulo 3, cómo el Señor los libró. Ni una marca ni una lesión tuvo Daniel luego de este suceso en el foso de los leones, al igual que ellos no tenían siquiera olor a humo, como dice Daniel capítulo 3. Y la clave de todo es esta expresión siguiente, porque había confiado en su Dios. La fe de Daniel en Dios era inquebrantable. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Probablemente Hebreos 11:33 se refiere también al profeta Daniel. Dice que taparon bocas de leones por medio de la fe. Quiero leerles porque me parece muy interesante. Probablemente el autor de los Hebreos, recordando al profeta Daniel, escribió eso, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Muy interesante. Tal vez también teniendo en mente esta experiencia, el apóstol Pablo escribe en la segunda carta de Timoteo 4, 16 y 17 también lo que sigue. Les voy a leer. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16 y 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, porque por mí, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Fíjense ustedes, y vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio de Daniel. Pablo, después de fundar varias iglesias, después de escribir 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y probablemente si Hebreos también él escribió 14 libros, no sabemos. Pero vamos a suponer con lo que sabemos, 13 libros de 27, casi la mitad. Dice que en su primera defensa ahí en Roma, ninguno estuvo a mi lado. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que tener nuestra fe puesta en los hombres, porque los hombres nos equivocamos, los hombres fallamos, los hombres no cumplimos nuestras promesas. Pero sin embargo, el Señor siempre cumple la suya. Él no estuvo solo finalmente, estaba el Señor con él. Y dice ahí que así fue librado de la boca del león. Muy interesante, ¿verdad? Si leen todo ese capítulo 4 de Segunda Timoteo, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo, ya anciano a esta altura, estaba pasando mal en la cárcel en Roma. Le dice a Timoteo, cuando vuelva junto a él, dice que tenía que llevarle los libros, mayormente los pergaminos, y también quería una capa, probablemente porque estaba pasando frío dentro de la cárcel. Y quería los pergaminos para qué? Para seguir estudiando la palabra de Dios. Por más de que él sabía ya que estaba pronto a ser sacrificado, él quería aprovechar el mínimo tiempo que le quedaba para conocer más del Señor, ¿verdad? Ojalá que todos nosotros podamos seguir el ejemplo de Pablo y aprovechar cada tiempo que tengamos para estudiar su palabra y también para poder ser de bendición a otros. Ahora volvemos al estudio. Versículo 24. Y dio orden al el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Se acuerdan ustedes lo que estaba diciendo yo de la crítica que los leones seguramente no estaban con hambre? Fíjense ustedes lo que pasó horas después, ¿verdad? Unas 12 horas después que Daniel fue lanzado al foso. Estos hombres son lanzados con sus esposas y sus hijos y son devorados, ni siquiera pueden llegar a pisar el suelo porque ya estos felinos saltaron y los deshuesaron, ¿verdad? Le comió a todos. No es cierto. En este pasaje vemos el triste desenlace de las personas que están en contra del Señor. ¿Cómo se cumple Gálatas 6:7? Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segarán. Los que procuraban la muerte de Daniel en el foso de los leones finalmente sufren el martirio bajo las garras y los afilados dientes de estos leones.
En estos versículos también nos traen a la memoria lo ocurrido con Amán, quien había mandado a preparar el arca para Mardoqueo, el judío, para luego él mismo ser ahorcado por orden del rey Asuero o Jerjes, como dice la historia de Esther 7:10. ¿Se acuerdan ustedes? Amán mandó preparar la horca para Mardoqueo y finalmente el rey, viendo que él es el verdadero culpable, ¿verdad? Que él, como Mardoqueo, había avisado al rey de una conspiración y todo en su contra. Entonces Jerjes manda a que se le ahorque a Amán en su propia horca, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lengua que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. No tenemos evidencia de que este Darío haya creído en el Señor, pero al igual que el rey Nabucodonosor reconoce la grandeza del Dios del anciano profeta. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel 2:47? Después que Daniel le dijo el sueño y le interpretó el mismo, y luego ahí en Daniel 3:28 y 29, cuando ve que los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fueron librados del horno de fuego, él dice, alaba y engrandece al Dios de estos hombres. Pero aún así el rey Nabucodonosor en ese momento no creyó, no depositó su fe para ser salvo. El rey Darío también habla del Dios de Daniel, dice muchas verdades, pero no sabemos si fue o no, no creyó o no en el Señor. Aparentemente no. Fíjense ustedes lo que dice Darío sobre el Dios de Daniel. Es el Dios viviente, es el Dios eterno, su reino es eterno, su dominio es eterno, salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Todas estas son verdades que vemos en las escrituras que es y hace el Señor, ¿verdad? Versículo 28, y con esto termina el capítulo 6. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Fíjense ustedes, ahí esa lámina habla mucho de lo que está diciendo el versículo, porque él había llegado como un adolescente a Babilonia bajo Nabucodonosor, se cree entre los 14, 17, 18 años, ahora ya tiene cerca de 90 y sigue firme. El imperio babilónico cayó, muchos reyes cayeron, pero él sigue firme, estando como hombre de gobierno y siendo de bendición a todas las personas que le rodeaban. Entonces, qué importante es que tengamos un buen testimonio, ¿verdad? Como dice la palabra. El profeta siguió prosperando en este imperio de plata, bajo Darío primero y luego bajo Ciro el persa. Recordemos que ya había sobresalido ya en el imperio de Nabucodonosor la cabeza de oro. El hombre de Dios, si anda en obediencia, prospera aún en ambientes hostiles, porque el Señor hace que caiga en gracia con sus superiores. ¿Se acuerdan ustedes de José? Dice que a pesar de que estaba en las condiciones más adversas, más difíciles, él aún así prosperaba porque el Señor le hacía hallar gracia ante las personas que estaban por encima de él en cuanto a cargo en la política, por decirlo así. Génesis 39, 2 al 4 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Saltemos ahora al versículo 21 de Génesis 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguno,
de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué grandes hombres, ¿verdad? José, Daniel, etcétera. Muy bien, nuestro próximo estudio vamos a iniciar la parte profética del libro. Con el estudio de hoy terminamos la parte histórica. La próxima es Daniel capítulo 7 y les aconsejo que estén repasando otra vez Daniel capítulo 2 porque básicamente vamos a volver a hablar sobre este tiempo de los gentiles. Lo que en Daniel 2 se presenta como metales preciosos, en Daniel 7 se lo ve como bestias salvajes, terribles y que solamente querían devorar. Muy bien, muchas gracias queridos hermanos y quería escucharles un poco para ver si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario. Llegamos hoy a la mitad del libro de Daniel. Para mí está muy bien, hermano Alfredo. Está todo muy claro. Gracias, pastor. ¿Algún hermano más que quiera dar su aporte, que quiera comentar? Todo súper bien, entendimos todo. Excelente. No, fantástico. Muy bien, Hasta acá un repaso en donde llegamos con Dani. creo que sí. Hasta el Estuvo capítulo buenísimo. 7, creo que se dio con él. Ya el próximo estudio ya vamos a alcanzar hasta donde llegamos con él. Capítulo 7 yo creo que él llegó, si no me equivoco. Gracias, hermana Reina. Qué bueno que hayan podido conectarse, ¿verdad? Y yo le quiero pedir un Así poco es. a Jorge que nos despida Dios con esta palabra de oración y terminamos con el estudio de esta noche. Jorge. Sí. Señor Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado hoy de poder estudiar tu palabra de esta manera que has facilitado para muchos de nosotros el poder aprender en forma cibernética, estando con los hermanos en comunión, pero en distancia a la vez. Damos las gracias por este libro que nos permitiste conocer y estar escudriñando el día de hoy, el libro de Daniel, donde tiene tantas cosas que nosotros como cristianos debemos estar siempre dispuestos a copiar algo de la vida de Daniel y como estaba diciendo hoy Manolo, eh, en los lugares donde estamos todos y cada uno de nosotros como cristianos, hacernos siempre un autoexamen de cómo nos están viendo las personas incrédulas que nos rodean, para que antes de nuestra boca sea nuestra vida la que hable de nosotros. Gracias por la vida de Manolo, que siempre está predispuesto a compartir su conocimiento con nosotros y siempre guiarnos, Señor, a que podamos estudiar y que nosotros, que nosotros esté el querer aprender cada día más de tu palabra. Dejamos el resto de esta noche y nuestro descanso en tus manos, agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por conectarse y nos vemos oportunamente el próximo lunes. Muchas bendiciones. Que descansen. Igual. Amén. Amén. Chao, chao.